Sesión para Joseph. Lo más importante es entender que aún los mundos similares, o los que parecen mundos similares, son absolutamente distintos unos de los otros. Encarné en RAM 2 un mundo joven de apenas 500 millones de años, un mundo que tiene una pequeña luna que orbita el planeta cada 10 días. En ese mundo me llamaba Alexis Anasio. Había estudiado genética. Tenía 126 años, el equivalente a 42 años de Sol 3. Estábamos en sociedad con mi amigo y hermano Raúl Iruti, también genetista. Ambos teníamos 2 trabajos, el oficial, el que desarrollábamos en el laboratorio, y el segundo, mientras Ceruti era asesor de personas que venían por orientación, yo trabajaba con la parte técnica. Me gustaba investigar lo minúsculo. Investigábamos con chips pequeños, hechos con grafeno, y llegábamos a desarrollar ordenadores que los más pequeños tenían, según las medidas de Sol 3, 10 terabytes, el mínimo de disco duro. Y eran útiles, puesto que en todas las regiones había dinero electrónico. Había prácticamente desaparecido del planeta el papel moneda. Únicamente se pagaba con tarjeta electrónica. De alguna manera era importante porque se evitaba que hubiera dinero no declarado para evitar acciones negativas. De alguna manera estaba orgulloso de mi mundo, un mundo donde no existía la religión, una sociedad pragmática, una sociedad donde se respetaba la vida en todos sus niveles. Si la civilización avanzaba, se evitaba talar bosques y selvas. Había reservas especiales con fuentes, arroyos, árboles, y los animales con peligro de extinción eran muy pocos y no provocados por nosotros. La teoría de Raúl Iruti, comprobada ya en RAM 2, es de que existía un segundo código genético, el ácido ribonucleico,
que volvía estéril a la raza, haciendo que la misma no tenga futuro. Y es una de las cosas en las que profundizábamos, en poder modificar el programa molecular. Todavía no dábamos, como decís vosotros en Sol 3, no dábamos pie con bola. Y éramos dos de los más afamados genetistas, habiendo recibido premios. Y nos interesaba el tema, para que el día de mañana no nos pille a nosotros como raza, y ese código genético oculto dictamine nuestra extinción. Nuestra sociedad nunca fue fatalista, de decir, bueno, si hay un segundo y código genético es porque una esencia superior, que es la que creó el universo, dictaminó cuánto debíamos vivir. Algo que Raúl Liruti no estaba de acuerdo. Él creía en el libre albedrío. Y el libre albedrío también conformaba el poder optar. ¿Que no tuvimos guerras? Sí que las tuvimos. Nos avergonzamos de nuestra raza en el pasado, si bien en este momento se había logrado una paz a nivel mundial. Los libros de historia se encargan de señalar los grandes errores, las conquistas de territorio vanas. A lo largo de la historia los mapas han cambiado. Grandes expansiones que quedaron en la nada, grandes conquistadores que ignoraban que no vivían más de 240, de 250 años, el equivalente a poco más de 82 a 85 años terrestres de promedio. Si bien había gente que vivía bastante más. Teníamos una historia de 18.000 años, 6.000 en medidas de Sol 3. Y se contaba a partir de las primeras escrituras encontradas, de cuando el hombre fue pensante, por así llamarlo. Y ahora tocábamos otro tema importante, dos en realidad. El primero, conversábamos con Raúl sobre los objetos antiguos encontrados por historiadores, por arqueólogos, objetos que aparentemente no éramos escépticos, pero tampoco nos vendían cualquier cosa. Teníamos que constatar, y sí, constatamos de que la mano de obra no era de RAM 2, o sea que habíamos sido visitados en un lejano pasado. Pero lo más grave estaba en el presente.
hubo 2 regiones donde la red electrónica había fallado. 2 países enteros quedaron 2 y 3 días sin dinero, sin poder comprar, sin poder vender. Hubo una conferencia en la región de Naciones. Nos invitaron por nuestra fama de genetistas y el hecho de que yo supiera de microordenadores también era importante para poder debatir. Volvemos a la moneda y al dinero de papel como soporte. Lo importante, dije yo, es descartar que hubiera piratas informáticos. El presidente de la Unión de Naciones me dijo: no, Anasio, generalmente los piratas informáticos, en la época que los había, buscaban perturbar la sociedad con noticias falsas o bien llevar dinero a cuentas no rastreables. Pero aquí no ha faltado nada y no ha sobrado nada. No veo la mano de ningún pirata informático. Y eso nos preocupaba más. Porque como decía Raúl Iruti, el no es una palabra negativa, pero el ni es la peor de las palabras. La incertidumbre, el no saber. Y en ese momento teníamos la incertidumbre. ¿Qué era lo que había cortado la web en 2 regiones? ¿Y por qué solo en esas regiones? La web era mundial. Lo que vosotros en Sol 3 llamáis Internet. Teníamos una segunda Internet, al igual que vosotros, más profunda. Pero era para pocos. Por ahora no había sido tocada. Pero hubo pequeñas señales de algoritmos de que habían intentado manipularla. Detectives informáticos, por llamarlos de alguna manera, buscaban huellas, señales, puntos y nada. Recuerdo que le pregunté a Raúl: ¿estamos pendientes? ¿Esperamos hasta el próximo corte? No, respondió tajante Raúl. No, Alexis. No. En el mismo laboratorio de genética tenemos los más importantes ordenadores para ver los desórdenes moleculares. Esos mismos ordenadores nos pueden dar pistas. Sabes que yo conozco poco del tema,
pero puedo ayudarte. Tengo un ordenador especial de 100 terabytes de disco duro, donde tengo programas muy profundos. Podemos ver las oscilaciones de la web en todo RAM 2. No que las causa, pero sí podríamos ver de dónde. Pues manos a la obra entonces, aprobó Raúl. ¿Resolveríamos el misterio? Al igual que Raúl, yo era enemigo de la especulación. No nos gustaba el ¿y si pasara tal cosa? ¿Y si encontramos tal otra? No. Una cosa es debatir y otra cosa es especular. El debate enriquece, la especulación agota. En eso estamos de acuerdo. Y nos pusimos manos a la obra. Simbólicamente hablando, hombro con hombro. Y trabajamos en el tema. ¿Cuándo se daría un resultado? Eso es especular. Eso no nos interesaba. Nos quemaríamos las pestañas, figurativamente hablando. Pero no cejaríamos hasta intentar encontrar algo. Y ahí es donde Raúl observó: no intentaremos, lo haremos. Intentar queda en eso. Yo intento tal cosa. Hazlo. Estoy intentando. Hazlo. Entonces, nosotros no intentábamos. Lo hacíamos. Y en eso estábamos. La historia continúa. Gracias. Gracias.